Hola amigos de Leyendas Verdaderas, queremos agradecer su apoyo con el canal, así que si no te has suscrito no te cuesta nada y nos ayudas a que sigamos creando y subiendo nuevas leyendas. Ayúdanos suscribiéndote y compartiendo con tus amigos los videos. En los suburbios de una gran ciudad, alrededor de los años 40 había una casa que a simple vista no parecía diferente a las demás. Sin embargo, quienes vivían en el vecindario sabían que algo extraño sucedía en su interior. Los habitantes de esa casa, la familia Garza, eran una pareja aparentemente normal con dos hijos adolescentes. Pero lo que nadie sabía era que en el sótano de esa casa, lejos de la vista de cualquier curioso, vivía una niña que no pertenecía a esa familia. La niña había sido encontrada por los Garza una noche oscura, abandonada en las afueras de la ciudad. Su aspecto era frágil, con la piel pálida y el cabello largo y enmarañado. Sus ojos, sin embargo, tenían una oscuridad que contrastaba con su apariencia indefensa. Movidos por una extraña mezcla de compasión y miedo, la familia decidió llevarla a casa, sin saber el terror que esa decisión desataría. Los padres junto a sus hijos con el paso del tiempo se empezaban a encariñar con la niña, aunque era un poco extraña, casi no comía, veía la televisión sin parpadear hasta muy tarde en la noche. Amanecía tirada en la sala en una madrugada fría y con las ventanas abiertas. A pesar de todo eso, era una gran amiga y hermana para sus ahora llamados hermanos. Así pasaron varios años y ya la veían como parte de la familia. Sus padres adoptivos la querían mucho al igual que sus hermanastros. Pero poco a poco, las cosas extrañas cada vez eran más comunes. Una vez vio una cucaracha recorrer la mesa, la aplastó con la mano y se la comió. Sus padres le llamaban la atención por cosas que no eran correctas. Veía películas de terror cada vez más, su carácter empezaba a empeorar, empezaba a gritarle a sus padrastros de una manera muy salvaje. De repente, amanecía sentada junto a una esquina en su cuarto como si pasara la noche ahí con la cabeza entre sus piernas. Varios años después, se empezaba a golpear ella misma contra la pared, su comportamiento era cada vez más raro, la llevaron al doctor y la dejaron internada una semana, la cual se escapó dejando dibujos extraños en las paredes. Los doctores recomendaron llevarla a un psiquiatra, lo cual tenía que dejarla ahí encerrada por mucho tiempo. Cada vez que iba al doctor les gritaba a las enfermeras con voz muy extraña y gruesa, como si alguien poseyera su cuerpo. Pero era muy cruel para sus padres que ya la amaban, llevarla a un manicomio, así que prefirieron esconderla en su sótano, le llevaron su cama, comida y juguetes para que estuviera cómoda, pero ella solo dormía en una esquina del sótano. Desde el momento en que la niña fue instalada en el sótano, las noches en la casa de los Garza se tornaron en una pesadilla. Ruidos inexplicables comenzaban a resonar desde las profundidades de la casa justo cuando el sol se ocultaba. Al principio, eran susurros apenas audibles, como voces que hablaban en un idioma antiguo y olvidado. Con el tiempo, esos susurros se transformaron en lamentos desgarradores que hacían eco por toda la casa. Los vecinos comenzaron a quejarse de los extraños ruidos que se escuchaban cada noche. Algunos aseguraban ver sombras moverse por las ventanas cuando la casa debía estar vacía, y más de uno juraba que, al pasar por enfrente, sentían un frío inexplicable que les helaba la sangre. Las cosas empeoraron cuando los Garza empezaron a recibir visitas. Cualquiera que cruzara el umbral de la casa caía presa de una sensación de angustia incontrolable. Unos sentían como sus cuerpos se paralizaban por el miedo, mientras otros experimentaban un dolor intenso, como si algo invisible los estuviera torturando. Nadie entendía lo que estaba ocurriendo, pero todos los visitantes salían de la casa aterrorizados, jurando nunca volver. La familia, cada vez más desesperada, intentaba mantener en secreto lo que sucedía en el sótano. Pero la presencia maligna que habitaba en la niña era cada vez más fuerte y su influencia comenzaba a extenderse por toda la casa. Los padres notaban cómo sus propios hijos empezaban a cambiar. Se volvían más callados, más retraídos, y a veces, en la oscuridad de la noche, susurraban cosas que parecían no ser de este mundo. El sótano, donde la niña permanecía la mayor parte del tiempo, se convirtió en un lugar prohibido. Nadie se atrevía a bajar, ni siquiera a acercarse a la puerta. Sin embargo, los Garza sabían que algo más estaba sucediendo allí abajo, algo que iba más allá de su comprensión.
La niña, cuya presencia había traído tanto dolor, parecía estar poseída por una fuerza maligna, una entidad que se alimentaba del sufrimiento y el miedo de quienes se acercaban. Cada noche, los ruidos se volvían más fuertes, los lamentos más desesperados y la oscuridad más opresiva. La casa se estaba convirtiendo en un lugar de pesadilla, y los Garza, atrapados en su propio hogar, no sabían cómo escapar del horror que ellos mismos habían desatado. La historia de la niña en el sótano de la casa de los Garza continúa sin un final. La oscuridad sigue creciendo y el terror que se cierne sobre la familia no muestra signos de detenerse. La situación en la casa de los Garza se volvía cada vez más insostenible. El ambiente estaba cargado de una tensión tan densa que parecía imposible respirar con normalidad. Los padres, Carlos y Lucía, apenas hablaban entre ellos, susurrando por temor a que algo o alguien los escuchara. Sus hijos, Daniela y Marcos, se habían vuelto casi fantasmas, moviéndose por la casa en silencio, con miradas vacías que reflejaban un miedo profundo. Una noche, cuando los ruidos en el sótano eran más intensos que nunca, Lucía decidió que ya no podían seguir ignorando lo que ocurría. Entre lágrimas, le rogó a Carlos que buscaran ayuda. Pero él, que siempre había sido un hombre racional, se resistía a creer que estaban enfrentando algo más allá de lo natural. Sin embargo, el destino parecía no darles otra opción. Esa misma noche, mientras Lucía estaba en la cocina preparando la cena, escuchó a Daniela susurrar desde la sala. Era un murmullo bajo, pero había algo en la entonación de su hija que la hizo estremecer. Se acercó lentamente, y lo que vio la dejó paralizada. Daniela estaba sentada en el suelo, con las piernas cruzadas y los ojos cerrados. Frente a ella, una muñeca vieja y descolorida, una que Lucía no recordaba haber visto antes y que parecía sacada de otra época. La niña hablaba en un idioma extraño, sus palabras resonaban como un eco en la habitación. De repente, Daniela abrió los ojos y Lucía sintió un escalofrío al darse cuenta de que no eran los ojos de su hija los que la miraban, sino los de una entidad mucho más antigua y oscura. Antes de que Lucía pudiera reaccionar, Daniela pronunció una última frase en ese idioma desconocido, y la muñeca cayó al suelo, sus ojos de vidrio ahora dirigidos hacia la puerta del sótano. Una risa suave, casi imperceptible, se escuchó desde las profundidades de la casa, una risa que no pertenecía a ningún ser humano. Lucía, aterrorizada, corrió hacia la cocina y abrazó a Carlos, temblando. Algo nos está arrastrando hacia abajo, algo en el sótano, le susurró con la voz entrecortada. Carlos, que hasta ese momento había intentado mantenerse firme, sintió el miedo de su esposa como una punzada en el corazón. Sabía que ya no podía seguir ignorando lo que estaba ocurriendo. Decidió que era hora de enfrentarse a la verdad, aunque esa verdad estuviera envuelta en un misterio aterrador. Al día siguiente, Carlos decidió buscar a un especialista. Después de muchas llamadas y puertas cerradas en su cara, encontró a alguien dispuesto a ayudar, un hombre mayor llamado Mateo, que vivía en las afueras de la ciudad. Se decía que era un exorcista retirado, alguien que había visto cosas que ningún ser humano debería ver. Mateo aceptó ir a la casa, pero no sin advertirles que lo que enfrentaban podría ser más poderoso de lo que imaginaban. Cuando Mateo llegó a la casa de los Garza, lo primero que hizo fue pedir que lo llevaran al sótano. Lucía y Carlos, con los nervios a flor de piel, lo condujeron hacia la puerta. Mientras descendían las escaleras, el aire se volvió más frío y una sensación de opresión los envolvió. Mateo sacó un pequeño rosario de su bolsillo y empezó a recitar una oración en voz baja. El sótano estaba oscuro, y la única luz provenía de una pequeña ventana que dejaba entrar un rayo de la luz lunar. En el centro de la habitación, sobre un viejo colchón, estaba la niña. Su aspecto había cambiado desde la última vez que Lucía la había visto. Su piel era aún más pálida, casi translúcida, y sus ojos estaban hundidos en sus órbitas, rodeados de profundas ojeras. Pero lo que más llamó la atención de Mateo fue la oscuridad que parecía emanar de su cuerpo, una oscuridad que se movía como una sombra viviente, pulsante, alrededor de la niña. La niña levantó la cabeza lentamente, y cuando sus ojos se encontraron con los de Mateo, éste sintió una ola de odio puro que lo golpeó con la fuerza de un vendaval. La voz de la niña, distorsionada y gutural, resonó en el sótano.
No deberían haber venido, dijo, su tono cargado de un peligro inminente. Mateo, sin amedrentarse, continuó con su oración, pero la entidad dentro de la niña era poderosa. Las luces comenzaron a parpadear y el sótano se llenó de un ruido ensordecedor, como si cientos de voces estuvieran gritando al unísono desde otro plano de existencia. En ese momento, los gritos de Daniela se escucharon desde el piso de arriba. Lucía corrió hacia ella, dejando a Carlos y Mateo solos en el sótano. Cuando llegó a la sala, encontró a su hija en el suelo, convulsionando, con la misma muñeca vieja a su lado. Los ojos de Daniela estaban abiertos, pero no había vida en ellos, solo un vacío aterrador. Lucía intentó sostener a su hija, pero algo invisible la empujó con fuerza, arrojándola contra la pared. Aturdida, vio cómo la muñeca comenzaba a moverse por sí sola, sus pequeños brazos articulados estirándose hacia Daniela. Fue entonces cuando entendió que la fuerza maligna no solo estaba en el sótano, había comenzado a extenderse por toda la casa, y su familia estaba en grave peligro. Mientras tanto, en el sótano, Mateo luchaba contra la oscuridad que envolvía a la niña. Sabía que estaba enfrentando a una entidad antigua y poderosa, una que no se iría fácilmente. La batalla espiritual apenas comenzaba, y la casa de los Garza se había convertido en un campo de batalla entre lo humano y lo demoníaco. Sin embargo, el verdadero horror aún no se había revelado por completo, y la familia Garza estaba a punto de descubrir que la oscuridad que habitaba en su hogar tenía raíces mucho más profundas de lo que jamás hubieran imaginado. Mateo sentía la energía maligna arremolinarse a su alrededor como una tormenta, cada palabra de su oración era un esfuerzo titánico contra la presión creciente en el sótano. Los gritos de Daniela desde el piso de arriba resonaban en su mente, pero sabía que no podía detenerse. La niña en el colchón, o más bien la entidad que la poseía, lo miraba con una sonrisa torcida, desafiándolo con una serenidad perturbadora. «¿Crees que puedes vencerme, anciano?», murmuró la voz de la niña, pero no era la voz de un infante, sino un susurro que parecía surgir de las entrañas de la tierra, cavernoso y lleno de odio. «Soy más antiguo que el tiempo, más fuerte que tus débiles rezos». Mateo, manteniendo su concentración, sacó un pequeño frasco de agua bendita y comenzó a rociar el líquido sobre la niña. Cada gota que tocaba su piel hacía que la entidad retrocediera con un siseo, como si el agua fuera ácido que quemaba su esencia oscura. Pero por cada paso atrás que la entidad daba, la oscuridad en la habitación se hacía más densa, hasta que las paredes del sótano parecieron desaparecer en la negrura absoluta. Carlos, que había permanecido paralizado de terror hasta ese momento, finalmente encontró la fuerza para moverse. Sujetó un crucifijo que Mateo le había dado al entrar en el sótano y lo levantó con manos temblorosas. «En el nombre de Dios, te ordeno que te vayas de esta casa», gritó, su voz quebrándose en cada palabra. La niña, o la cosa que controlaba su cuerpo, estalló en una risa que sacudió las paredes de la casa. «Dios no está aquí para salvarlos», dijo con una sonrisa burlona. «Aquí solo estoy yo, y he venido por algo que me pertenece». Mientras tanto, en la sala, Lucía intentaba recuperar el aliento después del golpe. Daniela había dejado de convulsionar, pero estaba inmóvil, con los ojos todavía abiertos, mirando fijamente al techo sin parpadear. La muñeca, a su lado, había adoptado una postura extraña, con los brazos levantados como si invocara algo. Lucía se acercó, temerosa, y al tocar a su hija, sintió que su cuerpo estaba helado como si estuviera muerta. Desesperada, comenzó a rezar en silencio, pidiendo ayuda, pidiendo un milagro. Pero cuanto más rezaba, más intensos se volvían los susurros que llenaban la sala, como si una multitud invisible la rodeara, riéndose de su fe. La casa entera parecía cobrar vida, sus paredes crujían y el suelo vibraba bajo sus pies. De repente, Daniela exhaló un suspiro largo y profundo, y su cuerpo se relajó. Lucía, llena de esperanza, intentó despertarla, pero la niña permanecía en un estado entre la vida y la muerte. Fue entonces cuando Lucía notó que la muñeca había cambiado de posición otra vez, sus ojos de vidrio ahora miraban directamente hacia ella, llenos de una malevolencia imposible para un objeto inanimado. Una voz, suave pero amenazante, comenzó a hablar a través de Daniela, aunque sus labios no se movían. «Está en el sótano, esperando, no deberías haberlo despertado».
Las palabras eran como agujas en la mente de Lucía, y el miedo que sintió fue más intenso que nunca. Lucía, con lágrimas corriendo por su rostro, levantó la muñeca y la arrojó contra la pared con todas sus fuerzas. La muñeca se rompió en 1000 pedazos, pero el alivio que esperaba nunca llegó. En su lugar, la casa pareció retumbar con una furia contenida, como si el acto de destruir la muñeca hubiera desencadenado algo mucho peor. En el sótano, Mateo sintió un cambio abrupto en el aire. La oscuridad se concentró en un solo punto, justo sobre la niña. Algo estaba viniendo, algo mucho más poderoso que la entidad con la que había estado luchando. La risa de la niña se detuvo abruptamente y su expresión cambió a una de pánico absoluto. No. Aún no es el momento, gritó la voz demoníaca, pero ya era demasiado tarde. El suelo del sótano comenzó a agrietarse y una fuerza indescriptible tiró de Mateo hacia atrás, casi derribándolo. La entidad dentro de la niña parecía luchar contra algo más grande que ella misma, algo que había sido liberado por la destrucción de la muñeca. Mateo vio, con horror, cómo la figura de la niña comenzaba a desintegrarse, como si estuviera siendo devorada por la misma oscuridad que la rodeaba. Carlos, lleno de pánico, intentó correr hacia la niña, pero Mateo lo detuvo. «No te acerques. No puedes salvarla», gritó, sabiendo que cualquier intento sería en vano. Pero Carlos, consumido por el amor paternal y la desesperación, se zafó de Mateo y corrió hacia su hija, solo para ser arrastrado por una fuerza invisible hacia la oscuridad. En la sala, Lucía escuchó un grito desgarrador que venía desde el sótano, un grito que reconoció como el de Carlos. Sin pensar, corrió hacia la puerta del sótano, pero antes de que pudiera llegar, una explosión de viento la lanzó hacia atrás, cerrando la puerta con un golpe que resonó por toda la casa. La oscuridad se extendía por cada rincón de la casa, envolviendo a Lucía y a Daniela en su fría y sofocante presencia. Lucía, ahora atrapada, se arrastró hacia su hija, abrazándola con fuerza, mientras rezaba desesperadamente por un milagro. Pero sabía, en lo más profundo de su ser, que el mal que habían despertado no sería fácilmente aplacado. Mientras la oscuridad continuaba creciendo, consumiendo todo a su paso, Lucía comenzó a perder la esperanza. Sin embargo, en ese último momento de claridad, se dio cuenta de algo crucial: la batalla no había terminado, pero lo que estaba sucediendo en su casa era solo el comienzo de algo mucho más grande y aterrador. La entidad que había poseído a la niña no era el enemigo final, sino un presagio de algo aún peor que estaba por venir. La oscuridad en la casa de los Garza parecía haber alcanzado su apogeo, envolviendo cada rincón, cada pared, cada alma que respiraba entre esas 4 paredes. Lucía, abrazando con desesperación a su hija Daniela, sentía que su cuerpo era invadido por un frío glacial, un frío que no solo afectaba su carne, sino que parecía querer robarle su espíritu. Daniela, inmóvil en sus brazos, apenas respiraba, su piel tan fría como el mármol. En el sótano, Mateo se aferraba a su rosario, pronunciando las palabras de su oración con una intensidad que nunca antes había experimentado. La oscuridad era total y el sonido de su voz parecía ser absorbido por el vacío, como si cada palabra se perdiera en una eternidad insondable. A su alrededor, las paredes crujían y se retorcían, como si la casa misma estuviera luchando contra una fuerza interna que intentaba desgarrarla desde adentro. Carlos, quien había intentado desesperadamente salvar a la niña del sótano, ahora yacía en el suelo, inconsciente, después de ser arrojado por la fuerza maligna que se había desatado. Su cuerpo estaba frío, pero su corazón aún latía débilmente, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. De repente, la oscuridad en el sótano comenzó a arremolinarse en un solo punto, justo donde la niña estaba, como si fuera un vórtice que devoraba todo a su paso. Mateo, con sus últimas fuerzas, levantó la cruz que había traído consigo y la dirigió hacia el epicentro de esa oscuridad. «En el nombre del Altísimo, te ordeno que te vayas, criatura del abismo», gritó con una voz que resonaba con la fuerza de la desesperación. Hubo un instante de silencio, un momento en el que el tiempo pareció detenerse. Luego, una explosión de energía sacudió el sótano, arrojando a Mateo contra la pared. La oscuridad se dispersó momentáneamente, y en ese breve respiro, Mateo pudo ver lo que quedaba de la niña. Su cuerpo frágil se retorcía en agonía,
pero sus ojos, los mismos que antes habían estado llenos de odio, ahora mostraban una profunda tristeza y súplica. «Por favor, ayúdame», murmuró la niña con una voz apenas audible, pero antes de que Mateo pudiera hacer algo, la oscuridad se abalanzó sobre ella una vez más, envolviéndola en un manto de sombras tan espeso que no dejó rastro alguno de su existencia. La oscuridad se arremolinó con una furia incontrolable, como si estuviera consumiéndose a sí misma, y finalmente, con un rugido ensordecedor, se desvaneció en un parpadeo, dejando el sótano en un silencio sepulcral. Mateo, herido y agotado, se levantó con dificultad, mirando el lugar donde la niña había estado. El sótano estaba destrozado, las paredes agrietadas y el suelo cubierto de escombros, pero no había rastro de la niña ni de la oscuridad que la había poseído. Solo el silencio, un silencio que pesaba como una losa, permanecía. Arriba, Lucía sintió que la presión en la casa disminuía y el frío que la envolvía comenzó a disiparse lentamente. Daniela, en sus brazos, comenzó a moverse ligeramente, como si estuviera despertando de un profundo sueño. Lucía, con lágrimas en los ojos, la abrazó con todas sus fuerzas, susurrando palabras de consuelo, aunque su corazón seguía lleno de miedo y confusión. Carlos, todavía inconsciente en el sótano, empezó a moverse, despertando del letargo que lo había atrapado. Su cuerpo estaba magullado, y su mente aturdida, pero estaba vivo. Mateo, arrastrándose hasta él, lo ayudó a ponerse de pie, sabiendo que lo peor había pasado, pero temiendo lo que podría haber quedado latente. Cuando subieron las escaleras y salieron del sótano, se encontraron con Lucía y Daniela, que los miraban con una mezcla de alivio y temor. Mateo, con la voz cansada, les dijo que lo peor había terminado, pero que debían irse de esa casa de inmediato. Esta casa ha sido tocada por una oscuridad que no debería haber despertado. No es seguro quedarse aquí, les advirtió. Sin embargo, mientras la familia recogía algunas pertenencias apresuradamente y se preparaba para abandonar la casa, algo en el aire les hizo detenerse. Un susurro, casi imperceptible, recorrió la sala. Un susurro que parecía provenir de todos lados y de ningún lugar al mismo tiempo. Esto no ha terminado. Mateo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La entidad que había poseído a la niña se había ido, pero algo más había quedado atrás, algo que estaba esperando, acechando en las sombras. Sabía que habían ganado una batalla, pero que la guerra estaba lejos de terminar. Mientras la familia Garza salía de la casa, las luces parpadearon una última vez, y en la oscuridad de la sala, un par de ojos brillantes se abrieron, observándolos partir. La casa volvió a sumergirse en el silencio, pero el susurro persistió, un eco que resonaba en la oscuridad. La noche caía sobre los suburbios, y en el corazón de la gran ciudad, una sombra empezaba a crecer, una sombra que había despertado y que se estaba preparando para algo mucho más grande, algo que nadie podría detener. La familia Garza se mudó la noche siguiente, dejando la casa abandonada por mucho tiempo. Algunas décadas después, alguien compró la casa y sin darse cuenta de que en el sótano había pasado un exorcismo luchando contra fuerzas oscuras. Las primeras noches de los nuevos dueños de la casa fueron tranquilas, hasta que un día el hijo menor de la familia decidió bajar al sótano cuando la pelota con la que jugaba chocó contra la puerta abriéndola y cayendo por las escaleras. Al momento que el niño bajó al sótano, la puerta se cerró, como si alguien con bastante fuerza la hubiese empujado, dejando al niño encerrado en el sótano de la casa.